En julio de 2010 comenzó el juicio a represores en Córdoba. Se sentaron al banquillo Jorge Rafael Videla, Luciano Benjamín Menéndez, 29 militares retirados, ex policías y un médico civil. Durante 6 meses, la justicia revivió los fusilamientos de presos políticos de la Unidad Penitenciaria 1 de Córdoba y las torturas a 5 policías provinciales por parte de los agentes del Departamento de Informaciones de 2 de la propia fuerza policial. Universidad Abierta presenta un informe especial que reconstruye la vida, la militancia y la lucha por un proyecto de país distinto de las víctimas de la UP1 desde las voces de sus hijos y sobrevivientes. En la sombra claridad, cuando el sol... Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. 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 Estoy harto de escuchar hablar de la dictadura. Con los militares estábamos mejor, mucho mejor. Y algo habrán hecho. No sé si estábamos mejor, pero al menos nadie se Yo quejaba. estos hijos de puta los embarcaría y los mandaría todos a Cuba. Si tanto les gusta el castrismo. Mate un zurdo. ¡Viva Videla! ¡Viva la patria! ¡Zurdos al pare! Las cosas buenas siempre vuelven. Nunca estuvimos mejor que cuando los militares gobernaban nuestras tierras. Limpios de zurdos, limpios de cartoneros, de villas, de Saquen a la mierda el cuadro del comunista de Guevara, del Salón de los Patriotas. Aramburu es otra víctima de la guerrilla marxista, cuyo crimen... Estas maestras de mierda que siguen hinchándonos pelotas como si fueran a conseguir. Algo habrán hecho. Les vengo a comunicar a todos ustedes que ya están condenados a muerte, pero no se pongan contentos, porque morirán uno a uno lentamente para que se arrepientan de haber nacido. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht. Su militancia residía de alguna forma en ver qué problemática tenía el barrio, qué problemática tenía el lugar, insertarse con la gente y tratar de ayudarlos en la problemática que tenían. No es que luchábamos por un país más justo, luchábamos por un país justo. Bueno, comenzamos militando socialmente en Villa El Libertador, donde llevamos a cabo una lucha muy larga con los vecinos del barrio por las reivindicaciones todas, necesidades muy sentidas, principalmente la del agua. Bueno, mi papá era abogado. Él formó parte del grupo de abogados peronistas que defendía presos políticos. Yo creo que lo que buscaban con la militancia, lo que vemos ahora, lo que es el proyecto nacional y popular, digamos, ¿no? O sea, un país para todos, un país inclusivo, donde fuese real el término de distribución de la riqueza, donde hubiese posibilidad. Había una situación mundial y global que también animaba a esos cambios. El mundo era una ebullición política, un poco lo que estamos viendo ahora, esta etapa donde hay como una vuelta otra vez a valorizar lo que es la política y el compromiso y la lucha y todo lo demás. Esto es como un indicio o una cosa primaria de lo que pasaba en esa época. Había un montón de movimientos sociales en el mundo que implicaban eso, ¿no? O sea, el compromiso y la cuestión del cambio, ¿no? Había pasado lo del Che Guevara, había pasado lo de Cuba, estaba pasando lo de Vietnam, es decir, había muchos lugares, estaban los Tupamaros en Uruguay. Tiene que ver con el mayo del 68 en Francia, tiene que ver con México, tiene que ver con diferentes luchas que se venían dando en Latinoamérica, con Cuba a la cabeza, con un Vietnam que estallaba. Y así nosotros nos metimos en esa vorágine, entendiendo que no era la lucha armada desde una concepción tanto de hacer el ejército, como si lo pensaban otros, sino que era más bien armado desde lo popular.
Creo que la gana de militar que tuvo esta generación de alguna forma fue, habría que recordar de alguna forma que ellos eran jóvenes, niños, que crecieron en lo que fue el primer gobierno del peronismo, y después a partir del 55, del golpe de Estado que se dio en el 55, vivieron 15 años de dictadura con unos pequeños espacios de democracia, con nuevos golpes militares. Entonces creo que de alguna forma tenían muchas ganas de vivir una democracia y una construcción política, aparte de sus convicciones, ¿no? Entonces, participar en política era algo natural, además por ese contexto, ya se había dado el Cordobazo, ya se había dado el Viborazo. Estoy hablando de un periodo dictatorial en el cual el pueblo y la clase obrera lo mismo salían a luchar, salían a la calle sin temor de la dictadura y exigiendo no solo sus reivindicaciones específicas, sino también políticas, la apertura democrática y con un programa revolucionario. Bueno, durante la época del 70 yo comencé a militar siendo alumna secundaria. Y luego me incorporo en el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Cuando termino el colegio secundario estoy trabajando ya como empleada de comercio y allí desarrollo mi principal actividad partidaria. Marta Juana González de Baroneto era una activista barrial que luchaba por el agua potable en Villa Libertador, digamos, o sea, luchaban también porque asfaltaron las calles, porque llegaron los servicios hasta allá, digamos, o sea, si nos ponemos a ver, esas luchas no son muy diferentes de las luchas que vemos hoy, digamos, lo que pasa es que las situaciones eran distintas, digamos. El reclamo por el agua en Villa Libertador empezó en el año 1968, porque en Villa Libertador no había agua corriente. Trabajamos mucho el aspecto de la salud en relación a lo del agua, cómo afectaba la mortandad infantil. En concreto nosotros, los que vivíamos allí, en ese momento yo estaba estudiando para sacerdote, el grupo que vivíamos en la parroquia, hicimos una opción por el peronismo, con la juventud peronista que estaba vinculada ya para esa época con Montoneros. Pero además de eso, que era todo, digamos, la tarea social y gremial reivindicativa, los proyectos nuestros como partido era desplegar toda una política y una concientización acerca de la necesidad de hacer la revolución. Y por la revolución entendíamos un cambio social profundo, es decir, que no haya, por empezar, que no haya explotadores ni explotados, que haya igualdad social y política para todos. Es decir, no es que luchábamos por un país más justo, luchábamos por un país justo. Poder, porque el discurso es que el poder corrompe, que la política es sucia y que al Estado llegan los vivos. Eso es para desalentar a los buenos. En esos años la militancia era como algo normal, natural. La persona que no tenía un compromiso político era como rara, digamos, en los ambientes en donde uno se movía, ¿no? En el caso mío, bueno, a nivel del colegio secundario, luego en la universidad y en el trabajo.